Hola amigos de Punto y Coma, sean bienvenidos a la tercera emisión de nuestro programa cultural, el cual tiene apertura hacia diferentes estilos intelectuales. En esta ocasión vamos a hablar de grandes temas, uno de ellos y un gran magnate, Carlos Slim, en su libro del periodista Ornelas. Y el segundo tema, la educación incluida dentro del sistema educativo físico, en el cual vamos a tener a un gran invitado en la parte 2, el doctor Geoffrey Recorder Fernando Vargas, en la conducción un servidor, José Manuel Díaz. Comenzamos el programa con un gran magnate, Fer. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da gusto saludarte, estar aquí una vez más contigo, con todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Así es, uno de los hombres más ricos del mundo, llama la atención, mexicano, ¿no? En un país en vías de desarrollo, ya no es correcto, por lo menos eso me comentaron, que el decir país tercermundista era un poco peyorativo y discriminativo. Entonces, ahora pues llama un poco la atención el tema de que un mexicano, trabajador, un ingeniero, sea poseedor de una gran fortuna a nivel, dueño de Sanborns. Claro. Acaban de comprar estas tiendas como que son japonesas, no recuerdo el nombre, que ahora están en todas las plazas también. Grandes corporativos como Telmédica, Grupo Carso. Grupo Carso, que terminó siendo uno de sus grandes aciertos. Bancos, como Bursa, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, sin duda no le va a alcanzar a gastarse su fortuna, lo que le resta de vida. ¿Le podemos ayudar? Pero vale la pena analizar un poco la vida del señor Slim y más como lo planta el señor Ornelas, ¿no? Así es, un gran periodista, el cual no solamente es una biografía donde tú puedes leer parte de la vida clásica de el señor Slim, ¿no? Con quién se casó, quién fue su padre, su descendencia. No, Ornelas realmente se adentra hasta quizá podemos llamarle la intimidad de sus amistades. Nos cuenta en sus primeras páginas incluso con quién se juntaba en la universidad, un egresado nada más ni nada menos de tu alma mater, mi querido Vargas. La Universidad Nacional Autónoma de México, la famosísima UNAM. Así es, en ingeniería civil fue de donde industrial, en ese tiempo estaban las carreras pegadas en cuanto a la gestión, y bueno, un egresado nada más y nada menos que la UNAM, nacido en 1940 aquí en la Ciudad de México, y bueno, proveniente de una familia que migra justamente por la guerra europea y que se establece aquí como zapateros. Hacen un gran negocio y vaya, la descendencia árabe y musulmán siempre han sido ávidos, ¿no?, para ellos. Los libaneses fueron exactamente, su padre nació en Líbano, pero se creó en tierras musulmanas, que fue nada menos que Argelia. Okay. Entonces ahí es donde él hace negocios, pero por la guerra, bueno, pues viene acá a México, grandes industrias zapateras, y finalmente pues resulta un gran empresario, Fer. Hoy considerado incluso no solamente un filántropo, sino además uno de los grandes representantes en cuanto a negocios nacionales e internacionales se refiere. Nuestro autor Diego Enrique Osorno es quien conjunta la información de la investigación hecha por Ornelas, y él hace nada más ni nada menos que esta colaboración, porque Diego Enrique es un gran escritor, Ornelas un gran investigador, se conjuntan con un pequeño equipo de periodistas que terminan haciendo una biografía exquisita. Y esta biografía, creo que lo que más me gustó fue cuando te describen cuando debe de tomar decisiones. En esas páginas, justo donde está Fernando Vargas, tiene fotos con pues nuestros expresidentes, con Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, grandes personalidades de la política. A mí me encantó cómo es que él tiene una capacidad para transformarse, hacer una metamorfosis de derecha a izquierda, de izquierda a centro izquierda, de centro izquierda hablar con un radical, y con todos ellos hacer negocio o llegar a un tratado el cual pues siempre ha sido favorecido, porque si no, no tendría la fortuna que actualmente le conocemos. Alguien que entiende muy bien las jugadas políticas, alguien que sabe como buen negociador que no hay que pelearse con los que tienen el poder. Entonces no nos sorprende que ahora también el apoyo a este gobierno austero
que propone Andrés Manuel López Obrador, que llama un poco la atención, ¿no? O sea, uno de los millonarios a nivel mundial, posicionado, que tenga que trabajar en uno de los gobiernos más austeros en los últimos años, llama un poco la atención, pero también te describe y te deja claro que la prioridad es el negocio. Y aquí me voy a hacer referencia a una gran frase que de hecho está hasta referenciada no solamente en este libro, sino en muchos más, y esta frase donde dice: ¿por qué si en tiempos de crisis invertí en México, hoy no hacerlo? Y esto fue en el 2008, cuando tomó una de sus decisiones más fuertes, que fue comprar algunos periódicos, tanto en México como en el extranjero, entre ellos aquí el Universal. Se decía que tenía algunas acciones, ¿no? Por ahí incluso se llegó a decir que en Reforma. Realmente, bueno, pues algunos libros dicen que es cierto, otros dicen que no es cierto, que no se les permite tener acciones en este tipo de medios, pues, justamente para no sesgarse. Pero tú que estás adentro de los medios, Fer, ¿has escuchado algo acerca de eso? Pues tanto referido a empresarios así tal cual con nombre y apellido, no. Obviamente sí, tengo que confesar que había mucha inversión de gobierno en medios de comunicación. Es el caso de que muchos ahorita estén en crisis, ¿no? O sea, había mucha, no directamente el famoso chayote, ¿no? Pero sí mucha publicidad federal que fue recortada en esta 4T para pues sostener muchos medios de comunicación. Y ahorita que hablamos pues también de gustos, ¿no? Alguien fanático por la Fórmula 1, su heredero Carlos Slim Domit, ¿no? Fue uno de los que empujó fuertemente para que regresara la Fórmula 1 a México. No es accidente que ahora en el apogeo de este sector empresarial, pues pilotos como Checo Pérez, ¿no? Estén ahí. Y es gracias al impulso que ha tenido, pues, por parte de las empresas del señor Slim, ¿no? Un deporte de élite. Yo creo que después de lo que es... no, yo fíjate que yo creo que pondría en primer lugar el deporte de élite la vela, ¿no? Ah, sí, sí. Lo que son los jinetes, ¿no? Sí, sí. Y ahora lo que es pues, Fórmula 1, ¿no? Lo pondría yo en ese escalafón. Sí, creo que tiene razón. Tiene razón, porque el golf a lo mejor todavía no se acerca tanto como a la vela o a la Fórmula 1, porque sí se manejan millones de dólares. Te digo, aquí todavía tenemos el estigma de que el golf es muy caro, pero en realidad en Estados Unidos mucha gente juega al golf en las tardes, ¿no? Y para acabar este comentario acerca de este gran libro, yo creo que voy a cerrarlo con sus últimas páginas, donde nos explica algo que me ha dejado sorprendido. Es, número uno, ¿y tú cómo crees que maneja 54 empresas un solo personaje? Delegando. Muchos dicen eso, pero en estas páginas vas a encontrar que no, que el cuate tiene un sistema en el cual voltea a ver un montón de cámaras, un montón de televisiones, y mediante la gestión de hechos identifica cuál está mal y hace juntas. Entonces, la verdad es que a mí me tiene sorprendido eso, porque yo no sé cómo no se vuelve loco. La verdad, debe ser bastante difícil escuchar a tantos asesores y tomar decisiones, ¿no? Porque no siempre, me imagino, deben ser las decisiones más acertadas. Debe ser un hombre con un muy amplio criterio, con una mentalidad también muy abierta, y que está dispuesto a recibir un no como respuesta, ¿no? Sí, digo, uno pensaría que entre más poder o más dinero tengas, más solo te encuentras, ¿no? El tema de confiar con la gente ha de ser importante, así que el señor ha de tener una inteligencia emocional tremenda para poder dirigir. Fortísima. Y bueno, lo último ya para pasar con nuestro gran invitado es simplemente decir que este señor Carlos Slim, créanme, se van a deleitar en las últimas páginas donde les explica cómo es que él trata a sus empleados más cercanos para tener el éxito que él tiene. Se los lleva a Acapulco. Se los lleva a Acapulco, amigo. Se los lleva a su isla, que seguramente tiene ahí por Fiji. Ajá. No, pero sí, la convivencia es la clave. Es la clave, y yo creo que esa convivencia es la clave de cualquier empresario. Pero bueno, sin más preámbulo, y a causa de que tenemos corto el tiempo, vamos a pasar para la segunda parte de este gran tema, que es la inclusión de la educación física en la gestión curricular en las escuelas de México. Un error, un acierto. Estamos siendo cada vez más flexibles.
Hoy nos platica de eso el doctor Recorder, por favor. ¿Qué pase? ¿Qué pase? El doctor Recorder. El doctor Recorder. Mi estimado doctor. Yo no me muevo porque buena tarde, muchas gracias. Señor, muy bien, muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, doctor. Y bueno, pues siguiendo, ¿qué crees que nos solicitaron? Quiero decirles que hubo una solicitud especial para que el doctor Recorder estuviera aquí. Pero también quiero decirlo ahora que estamos en cadena nacional, ¿no? Que Fernando Granados se fue a maquillar al Pedregal, al salón de belleza, y sí mandó un mensaje que seguramente va a llegar ya maquillado, ¿no? Pestaña enchinada y todo eso. Me mandó un mensaje, espero que sea cierto, ¿no? Allá está Fernando, se fue a maquillar ahí, que ahorita viene, ¿no? Entonces, vamos a esperar, vamos a ver si llega antes de que acabe el programa, y si no, sacamos fotos para que vean si quedó bonito o no el gran Fernando, presidente de la Federación Mexicana de Kickboxing. Y bueno, vamos a continuar con esta gran plática donde Fernando Vargas, yo creo que si hay algo que nos quedó con este saborcito fue la política está en el deporte. Ayuda, entorpece. Yo creo que si hablamos de esencia política, la esencia política forma parte del deporte, ¿no? Cuando hay líderes, cuando hay presupuestos, cuando hay diferentes tipos de pensamiento y de ideologías, la política debe de estar presente, ¿no? Platicábamos con el doctor la semana anterior, tanto es fundamental el lado empresarial como es fundamental el Estado, ¿no? El gobierno y los proyectos y todo este tipo de cosas que incluso plasmadas en tu libro. Es correcto. Miren, al final en este mundo, probablemente en todas las áreas, no únicamente del conocimiento, sino en el día a día, pues hay aspectos involucrados con la política. Y el deporte no es uno de estos que están fuera de, inclusive esto que voy a comentar lo tomo de un excelente amigo, el profesor Barrera, que es instructor de buceo en la alberca olímpica. En una plática, en una ocasión, él me comentó: Joffrey, en el deporte, en ocasiones, no hay política. Y es cierto, en el mundo, muchas de las decisiones vinculadas con el deporte, pues hay una gran vertiente para tomar esa decisión involucrado con aspectos políticos. ¿Por qué? Porque al final no es que el deporte en este momento, aunque es un área del conocimiento moderno, desde su nacimiento, cuando todavía no era deporte en los antiguos Juegos Olímpicos, pues ya había implicaciones verdaderamente políticas, ¿no? Entonces, el deporte hoy sí tiene hay una gran implicación política para cualquier área de decisión. Un Hitler en Berlín, ¿no? Ese es un en 1936, o sea, el llevar los juegos a una Alemania poderosa, ¿no? Imponente, mandando un mensaje político al mundo, pues te habla de que había un contexto político, bélico en algún momento, donde el mensaje era más que contundente. Por cierto, anécdota, ¿no? Tuve la oportunidad de entrevistar a la maestra del Saga, exjugadora de baloncesto. Ella es curadora de no recuerdo qué museo, pero bueno, el chiste es que me llevó las medallas de bronce obtenidas por la selección mexicana de baloncesto en aquellos Juegos Olímpicos. Deporte conjunto que estaba de exhibición para poderse convertir ya en deporte olímpico. México ganó, es la primera medalla en deportes de conjunto que se gana para nuestro país, y el diploma firmado por el señor Adolfo Hitler. Wow. Lo tuve en mis manos. Qué experiencia. Sí, además, yo hubiera pensado que la primera medalla debería haber sido el fútbol. Todo el mundo había pensado eso, pero no, realmente fue el baloncesto 1936, y en teoría somos los creadores del rompimiento rápido. Pero ya después te platico esa anécdota. Sí, esa parte está muy interesante, porque hoy en día, ¿qué le ha pasado al baloncesto en México? Eso creo que sería tema de todo un programa. No nos vi en China. Diplomados, ¿no? No nos vi en China. ¿Dónde estamos? Sí. Pero bueno, yo creo que siguiendo en la línea ahorita de conversación, me gustaba mucho, doctor Recorder, preguntarle, y es que, ¿qué está pasando con la discrepancia entre lo académico? Porque acabamos de mencionar que es una rama del conocimiento moderno, esto no puede ser separado de la academia, y los actuales dirigentes del deporte. Se necesita una persona impetuosa, una persona
que haya sido exitosa en el deporte, una persona académica, porque es difícil encontrarlo en un conjunto, ¿no? Eso es lo que se quisiera, que fuera académico, que fuera un gran medallista e impetuoso para el deporte en México, ponerlo en los grandes mandos, pero a veces es un poco difícil. Y si estuviera la decisión en la mesa, ¿cuál sería la mejor para el deporte mexicano? Creo que al fin depende mucho del sistema deportivo en el que nos encontremos. En el mundo hay distintos sistemas deportivos y dependiendo de ese sistema deportivo, probablemente el perfil sea el más indicado, el idóneo. De estos distintos modelos nos encontramos que los que hoy por lo menos están teniendo un gran éxito, el perfil del dirigente deportivo cumple con estos requisitos. Número 1, fue deportista y no necesariamente deportista de alto rendimiento o deportista profesional o deportista medallista olímpico, ¿okay? Que eso es algo muy importante, pero que esta persona sí haya realizado deporte de alto nivel, y me refiero probablemente a deporte universitario, o con sus distintas variantes, ¿ok? Sin que tal vez este atleta haya sido medallista olímpico o deportista profesional. Pero un punto que sí tiene sinergia en todos estos sistemas es que ese perfil cuenta con los estudios académicos necesarios para estar en ese espacio. Número 1, si no es con una licenciatura que no es afín a esa área, sí con estudios de posgrado vinculados con el área de cultura física y sobre todo muy cargado al tema de deporte. Hay otro gran porcentaje donde el día de hoy sí tienen que cumplir necesariamente con una licenciatura afín al área de cultura física. Y sí, en muchos de estos países vinculados con educación física o deporte. Oye, pero por ejemplo, en la ley, por ejemplo, CONADE, ¿no? Se me ocurre, así casual. No hay algo que obligue que el director o tenga por lo menos una licenciatura. Bueno, sí existía, en este caso no. En el estatuto, y lo acaban de modificar para que pudiera ingresar al actual titular, ¿no? Sí existía precisamente ese candado, que número 1, necesariamente tuvieras que contar con una licenciatura, y 2, haber dirigido en un área de deporte a nivel de dirección, que eso es algo muy importante. Digamos, es correcto, que eran los 2 candados que, entre comillas, podía permitir que un perfil entre comillas idóneo pudiera llegar a la titularidad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Esto se acaba de modificar para hacer, bueno, sí, hay que decirlo, un traje a modo a nuestra actual titular, sin entrar en un debate si fue lo correcto o no fue lo correcto. Hoy es lo que está, digamos que aprobado, ¿no? Al final, desde el punto de vista de un parámetro internacional, sí deberíamos de buscar en nuestro país perfiles, no un perfil, perfiles que puedan estar en distintos espacios en la administración pública en el deporte. Número 1, que cuenten con el nivel de licenciatura como mínimo vinculada con la cultura física. Y 2, con la experiencia necesaria de haber estado colaborando en el sector público, en el ejecutivo, y con éxito en su administración, que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Pero también muy ambiguo. No, en el deporte es muy sencillo, ¿Sí? Los números hablan. Ok. Si tú tomas una administración, vamos a pensar con determinado número de equipos representativos, y no aumentaste ese número de equipos representativos, ahí estás fallando. Si tú tomaste a tu estado, a tu municipio, con determinado número de medallas en determinadas competencias y no lo mejoraste, estás fallando. Si no aumentaste el número de usuarios en tus instalaciones deportivas, también fallaste. En el deporte el día de hoy hay parámetros muy sencillos para poder medir. Pero perdón, doctor, yo voy a poner una ficha en la parte de Fernando Vargas. Creo que sí es ambiguo, ¿no? Porque entonces tenemos éxito en la actual administración a causa de los medallistas que acaban de regresar de los Panamericanos. Porque a mí me tocó estar frente a un medallista y que me dijo, no tenía ni para comer. A ver. Fui como pude. A ver. Un medallista, Hay distintos indicadores. Ese es únicamente un indicador. El deporte de alto rendimiento.
Ese es un indicador. Hay distintos indicadores que hoy podemos sin problema alguno determinar para poder conocer si efectivamente el trabajo que se está realizando puede ser exitoso o no. Deporte social. ¿A cuántas personas nosotros les estamos permitiendo o dando, acercando las herramientas para que puedan realizar mayor ejercicio físico planificado? Y hay un área especializada en la CONADE que es la encargada para poder tener esa medición o estos indicadores, que es la de cultura física. ¿Cuántas personas estamos preparando más para graduar a licenciados en entrenamiento deportivo? ¿Cuál es nuestro índice de graduados, nuestros promedios? ¿Cuántos cursos de capacitación y certificación? Ese es otro indicador. ¿Cuántos eventos a nivel nacional y cuál es el rendimiento que estamos teniendo en esos eventos? Hoy hay infinidad de indicadores que se pueden determinar para poder medir si una administración es exitosa o no. Claro, una que llama mucho la atención de los medios de comunicación es el alto rendimiento y el deporte profesional. Pero bueno, ese nada más es un pequeño indicador, es un pequeño parámetro. Hay que medir los otros. Yo voy a hacer dos comentarios. El primero es, hace un par de años, me parece, nos invitaron con Clínica de Rodillas a participar en un tour deportivo, el cual se me hizo muy interesante y lo busqué este año y ya no existe. Y de ahí, como ya vi tu cara, Geoffrey, voy a saltar al siguiente comentario, que es que hice mi tarea, porque pues si ese es un parámetro, entonces se me hace ambiguo. Dejámoslo ahí. Vamos entonces a comentar de países que me puse a hacer mi tarea, y a propósito de que sabíamos que iba a suceder esto, investigué que Polonia ha aumentado en el medallero, en su representación, en deportes sociales, de inclusión también, pero también me puse a comparar en 10 años para acá quiénes eran los titulares y todos eran académicamente aptos. Luego voy a poner dos ejemplos más, uno muy chiquito, Chipre, y uno un poco más grande, la ex Unión Soviética, hoy Rusia, donde la academia le están dando un papel muy importante en el deporte, y allí sí es ley que tengas un aval, un certificado, que seas licenciado en educación física para que ocupes puestos que sean directivos. Y no solo eso, para que tú impartas certificaciones debes de tener el grado de maestro, y para que ocupes puestos de investigación debes ser doctor. Existen doctorados en Rusia que son más hacia la investigación biomecánica y académica de la educación física. Incluso hay un doctorado que se llama Doctorado en Educación Física Social y de Investigación de la Inclusión, que se me hizo muy interesante el currículum. Entonces, yo vuelvo a hacer la pregunta: ¿estamos haciendo bien las cosas en México? ¿Qué está pasando ahorita políticamente con la 4T? ¿Estamos creando un camino? ¿Hacia dónde va el deporte en México realmente? Y estoy hablando del privado, estoy hablando del deporte también social y de planificación. ¿Realmente tenemos ese camino, lo estamos trazando? No, desde mi punto de vista no. Simplemente porque en este momento, por lo menos el órgano oficial que debería de encargarse de mostrar esta directriz, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque al final del día de hoy no tenemos un plan nacional de cultura física. No existe. Al no existir un plan, pues probablemente va a ser muy complicado poder definir cuáles son estos objetivos que nosotros debemos de perseguir como país para poder darle rumbo. En realidad, la realización de este plan nacional no es tan complejo. ¿Por qué? Porque están perfectamente determinados cuáles son los sistemas deportivos que existen en el mundo. Y México está perfectamente encuadrado en uno. Y hoy existe análisis realizado por mexicanos de cuáles son los puntos que tenemos que cubrir para poder emparejarnos con las potencias vinculadas con la cultura física. Y no me refiero únicamente a los temas de medallas, sino aspectos culturales, aspectos de índice, por ejemplo, de sedentarismo, de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas producidas por el sedentarismo y la obesidad. En realidad,
no es tan complejo. En realidad no se tiene que descubrir el hilo negro. Desde el punto de vista de sus servidores, que las personas que tienen que tomar esas decisiones no están investigando qué es lo que se tiene que hacer para poder realizar este plan maestro y ejecutarlo. Claro. Pero ya está hecho, ¿eh? Ya hay propuestas de distintas administraciones, México en el pasado, de distintas administraciones en el extranjero y hoy también de investigación realizada por mexicanos. Sí existe. ¿Y no te parece, Geoffrey, también interesante que dentro de estas connotaciones que se está dando en el deporte y en la inclusión, ya no solo al académico, sino a nuestra vida social, pues que en el trabajo se ha incluido como papel prioritario para la salud del trabajador y que, por ejemplo, se tomaban decisiones donde para dar el título de empresa socialmente responsable y tomando en cuenta que comentamos, ¿no? Si algo hace falta para hacer ejercicio es tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos dicho? Es que, ¿sabes qué? Si no hago ejercicio en la mañana, ya no lo hice, porque después de mis 9 horas de trabajo, ya no quiero ir al gym, o ya no quiero correr, o ya no me dan ganas de ir a jugar fútbol, ¿no? O sea, ya estoy cansado. Y si tuviéramos una hora en el trabajo y a esas empresas se les premiara con un distintivo como socialmente responsables, ¿no crees que aumentaría la efectividad, el desempeño, quitaríamos los malos hábitos? Pero no solo eso, ¿y qué te parece si lo escalamos hasta una ISO 9001, ¿no? Donde la calidad de una empresa incluyera el deporte. Es correcto, y el deporte es una excelente herramienta. Creo que el día de hoy lo que se requiere con un porcentaje de mayor importancia es ejercicio físico planificado. Sí, el deporte lo hace muy atractivo, pero lo que requerimos hoy más es esta activación física con objetivos muy claros. Y no lo dice Geoffrey Recoder, hay investigación al respecto de países europeos, de países asiáticos, donde el involucrar a su población trabajadora en la realización de ejercicio físico planificado en sus horarios de trabajo, tienen un aumento en su productividad, en este caso laboral, pero segundo, el ausentismo de las personas disminuye porque su estado de salud y de ánimo. Mejora, exactamente. También hay ¿no? un buen estado de ánimo. Oye, amigo, cuando uno hace ejercicio. en las redes sociales me Exactamente. preguntaron, ¿qué es ejercicio físico planificado? Es la realización continua de alguna activación física con un objetivo especializado, individual para la persona, para lo que requiera la persona. Como bajar de peso, por ejemplo. Ese es un objetivo. Hay otra persona, por ejemplo, hace un momento estaba platicando con un amigo por WhatsApp. Ese es un objetivo. hace un momento platicando con algún amigo, oye, Geoffrey, es que quiero que me ayudes para que me prepares un programa de entrenamiento, porque quiero mejorar mi tiempo en los 10 kilómetros y nada más quiero entrenar 4 días a la semana. Digo, ¿Cómo le haces? probablemente va a ser muy complicado con ese número de sesiones a la semana de entrenamiento. Vas a requerir mínimo 7 y vas a tener que invertirle tanto tiempo de entrenamiento y probablemente tanto tiempo para descansar, etcétera, etcétera. Al final, los objetivos también se deben de determinar partiendo de las posibilidades del individuo. Si en mi espacio de trabajo únicamente contamos con 45 minutos para la realización de ejercicio físico planificado, pues bueno, tendremos que generar estas condiciones para que el trabajador pueda realizar esta activación física, número 1, de forma adecuada, que sí pueda tener probables cambios fisiológicos positivos en su organismo, pero que le permita continuar con su trabajo de manera adecuada, ¿no? Porque al final lo principal para el trabajador, ¿qué es? Su productividad en el trabajo. Sí, yo creo que sí va de la mano el tema de deporte para mantenerse bien, pero también va de la mano un tema de educación. Por ahí veía unas fotografías que subieron al Face, ya sabes, de las memes y demás, de una foto tomada en un balneario en 1970, ¿no? Y te notaba, había cientos de personas, ¿no? Y en esta fotografía ninguna de estas personas era obesa, ¿no? Entonces te ha venido marcando cómo el consumismo, ¿no? El no necesitarlo, ¿no? Te ha venido a modificar mucho el tema de lo que comes y de lo que haces y el estrés. Digo, tortillas y pozole ha habido toda la vida. Es correcto. ¿No?
Entonces yo no creo que ese sea el daño, sino todo lo que nos ha vuelto el que no es necesario, pero que lo consumimos, vaya, al final del día. Bueno, inclusive hay una investigación muy interesante sobre cuáles son los 2 países que se encuentran con un mayor porcentaje de salud general en su población. Uno, Finlandia. No parece un dato alocado, ¿no? Sí. Pero el segundo, Cuba. No. Uganda. Y en el caso de Uganda el tema es muy sencillo. Las actividades laborales de la mayoría de las personas que hoy viven en ese país son físicas. Claro. ¿Qué sucede en nuestro hermoso México? Dejamos de movernos. Cuando antes tenías que trasladarte 5 kilómetros para ir a tu escuela a pie, hoy realizas esos 5 kilómetros en vehículo. ¿Ok? Sí. Entonces la tecnología hoy, en lugar de beneficiarnos como entes sociales, probablemente nos está perjudicando. ¿Por qué? Porque hoy estas comodidades tecnológicas ya no nos están generando que tengamos que movernos. Antes por lo menos, oye, pues vamos a ir al restaurante, y eso implicaba que tenías que salirte de tu casa y tal vez caminar al restaurante. Hoy ya tampoco es necesario. Hoy desde tu teléfono celular puedes realizar una petición de alimento y del tipo de alimento que tú gustes. Hoy un gran problema que tenemos en nuestro país no es tanto la alimentación, es que no nos movemos el tiempo suficiente y con objetivos muy claros. Tampoco nos sirve, este señor, esta señora que todo el día está mesereando, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día está moviéndose, todo el día está caminando hacia arriba y hacia abajo, pero te encuentras que tiene obesidad. Oye, pero yo también creo que, sin afán de encontrar una justificación, porque lo que tú estás diciendo, es lógico, es comprensible y es cierto, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando he ido a Italia, su dieta, ¿no? Que es a base de pan, por influencia española, y pasta. Y los italianos son delgados, o sea, y tienen la misma o más tecnología que nosotros, ¿no? Entonces, a mí sí me llama la atención, por ejemplo, ese tipo de fisionomía que tienen los italianos, el tipo de dieta, porque 4 veces a la semana comen pasta, y son muy pocos los obesos que ves allá. Bueno, independientemente de los aspectos genéticos, porque sí hay una implicación genética, hay que reconocerlo, también hay aspectos socioculturales. Hoy, por ejemplo, ustedes en distintas universidades en Europa ven que los alumnos, independientemente de cumplir con sus cargas académicas, también se divierten estando en la universidad. Y no importa si se trasnochan, Al día siguiente, los atletas, el alumno universitario, sin ser atleta de manera específica, lo ves realizando ejercicio. Y está en el gimnasio, está en la alberca, está en la pista, está jugando fútbol, soccer. Hay aspectos culturales que en México hoy todavía no hemos adquirido por la vía adecuada. ¿Y cuál es esa vía adecuada? Y tú la empezaste a comentar al principio de nuestra conversación, el área de educación física. Porque ese es un espacio muy importante para poder adquirir los hábitos necesarios para que podamos entender y valorar la importancia del ejercicio físico planificado a lo largo de toda nuestra vida. Y hoy, desafortunadamente, en estas áreas de educación física no se está transmitiendo este conocimiento para que cuando uno deje la escuela continuemos realizando ejercicio. Y quizá esta pregunta va a saltar también a tu izquierda, Geoffrey, y me gustaría que así fuera, porque es importante que nos comentaran. Entonces entiendo que la psicología del deporte en México no está totalmente desarrollada, por lo que estoy escuchando. ¿A qué me refiero con la psicología del deporte? Tiene 3 áreas importantes la psicología del deporte, que es la organizacional, la educacional, que es cuando estás en tu área académica, y después la postproductiva, ¿no? Pero tomando en cuenta este paso entre donde estás en la universidad y pasas al postproductivo, quiere decir que México todavía no ha hecho ese brinco, no lo hemos identificado, no lo conocemos. Y la segunda parte que me gustaría escuchar es, ¿y qué pasa con esos atletas que se la pasan entrenando no sé cuántos días a la semana,
que son atletas prácticamente de alto rendimiento y de repente van y se enfrentan con China y los ven hacia arriba, se ven hacia abajo y perdemos. ¿Qué pasa con el atleta mexicano en este aspecto de la psique y el deporte? Es muy interesante. Al final, probablemente, bueno, no probablemente, tu servidor no es el experto en la materia, pero puedo realizar comentarios desde aspectos socioculturales. Tú has tenido seleccionados nacionales. Y ¿en tus amigos, sí, sin problema alguno. ¿Y qué pasa? ¿No? Al final, hay muchos aspectos vinculados con el rendimiento de un atleta. Aquí queremos, cuando uno de nuestros atletas no logra el objetivo, el cual todos estábamos pensando que puede lograr, se lo achacamos a ese punto, el aspecto psicológico. Y tal vez no es todo, tal vez sí hay un punto específico en el tema de psicología aplicada. Pero tal vez hay otros aspectos de metodología, hay otros aspectos de entrenamiento biológico. Al final, hoy el rendimiento de un atleta de alto rendimiento es muy complicado que pueda ser determinado el éxito por un solo factor. Y que en muchas ocasiones queremos encasillar ese rendimiento o el objetivo de ese rendimiento en un solo punto. Hay distintos determinantes que nos pueden ayudar para determinar el rendimiento de un atleta. Por ejemplo, el tema de nuestra hermosa selección mexicana y que a cada rato escuchamos de los medios de comunicación, exactamente, ¿cómo es que es un posible aspecto que psicológico? piensan la cancha de Europa y son grandes estrellas, se ponen la verde? Yo tengo una anécdota muy buena. Una anécdota buenísima. Señor. Estábamos en un evento internacional, Liga de las Américas, varios colegas periodistas, gente de FIBA Mundo. Entonces, en el día de descanso nos fuimos a jugar. Había argentinos, puertorriqueños y un par de mexicanos, ¿no? Entonces dividimos las quintas, era básquetbol el tema, pero en aquel entonces me tocó jugar con Piculín Ortiz, ¿no? Hoy actual Salón de la Fama de la FIBA, ¿no? Entonces me tocó jugar contra los argentinos. El partido se puso candente, se puso rudo, ¿no? Entonces como buen mexicano no me callé, ¿no? Íbamos ganando y empecé a gritarles a mis colegas argentinos que no fueran a hacer trampa, ¿no? De aguas con la mano de Dios, son retramposos, son ricochinos, etcétera, etcétera, ¿no? Callados, duros para jugar, recios para jugar. Al final del día nos terminaron ganando, ¿no? Canasta así de último minuto, todo el show. Lo primero que me dijeron, y es así como nos ven, para afuera, dígame, ahí están los mexicanos, agachones en los momentos importantes. Dije, me quedé callado. Perdí la comida ese día, ¿no? Pero, o sea, ahí la enseñanza es, así nos ven. O sea, en los momentos importantes somos los agachones, ¿no? Ahora, perdón que te digo, en el tema rudo, y esta es la metodología, creo que la psique. A ver, un papel y los importante. argentinos son fuertes para el tema mental, ¿eh? algunas personas por este comentario pueden pensar que es un factor psicológico. ¿Y si es un aspecto de fisiología? Que no lleguen hasta el último, claro, sí. Es correcto. ¿Y qué creen? Hoy desafortunadamente nos encontramos que en muchas de nuestras selecciones nacionales de deporte profesional, de deporte amateur, te encuentras que los entrenadores no tienen los estudios y las experiencias necesarias para estar precisamente a cargo de una selección nacional. Y aquí vamos a finalizar el programa con preguntas rápidas para Fernando Vargas, porque ha comenzado la Liga Estudiantil de Básquetbol. Así es, ¿confiamos en Pumas? Confiaremos en Pumas siempre. Porque acaban de perder. Pero, a ver, No, hay eso es un una tema respuesta rápida, metodológico. porque nos tenemos que ir, tenemos 2 minutos. Hay un tema Respuestas metodológico. rápidas. ¿Qué pasó? Perdieron contra el campeón por un punto el día sábado. Ya no es En campeón último porque es minuto. una nueva temporada. Pero es el actual campeón. ¿Confiamos en Pumas? La respuesta es sí. Confiaremos en Pumas siempre. Bien, está debutando en la primera división. y eso es importante. Vienen Con muchas un- cosas en contra, becas, apoyo de los propios directores de la UNAM, o sea, muchas cosas. Los chavos con bronca les dieron uniforme. Perfecto, entonces la última es, no es y qué, probablemente sea metodología, probablemente sea fisiología. Es fisiología porque el estatura promedio, fíjate nada más, del equipo de la UNAM es de 1.85. O sea, ni en mi generación era tan bajo la estatura de la UNAM. Y aún así compitieron
contra chavitos de 2 metros del Tec Hidalgo. O sea, la racita de bronce sigue siendo la racita de bronce. Despedimos el programa con un último comentario, y es que cuando la Unión Soviética fue campeón, era la tercera selección más chaparra de las Olimpiadas. Este es punto y coma. No creo. Por favor, no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales. Yo soy José Manuel Díaz. Fernando Vargas a mi izquierda, amigo. ahora ya enojado. Y por supuesto agradeciendo al doctor Recorder. Muchas gracias y nos vemos en 8 días. Bye.